Nunca olvidaré el peso de esa caja, no por lo que pesaba, sino por lo que representaba. Era una mañana cualquiera en Jalisco. El sol apenas empezaba a calentar el asfalto y yo estaba ahí, parada frente a una camioneta blindada, sosteniendo un paquete que me dijeron era solo documentos. Documentos, me repitieron, nada más. Pero cuando lo puse en el asiento del copiloto, algo en mi estómago se retorció. No era miedo, todavía no. Era esa sensación que te dice que estás cruzando una línea invisible, esa que separa la vida que conoces de la que nunca podrás olvidar. Y tenían razón. Lo que llevaba adentro no eran papeles, era un localizador. Y con él, sin saberlo, estaba entregando el destino de alguien que jamás imaginé conocer. Alguien cuyo nombre retumbaba en cada rincón de México como un trueno sordo que nadie se atreve a nombrar en voz alta. Si estás aquí es porque quieres entender cómo funciona realmente el poder en las sombras, cómo una mujer común y corriente como yo terminó siendo pieza de un ajedrez que no comprendía y cómo un simple paquete puede cambiar el rumbo de un imperio. Suscríbete a este canal si quieres saber la verdad que no sale en las noticias oficiales, la que se cuenta en susurros y que pocos se atreven a confirmar. Déjame llevarte a ese día. Era 2019, aunque para mí podría haber sido ayer. Trabajaba como mensajera para una empresa de logística en Guadalajara, nada del otro mundo, entregas corporativas, documentos legales, ese tipo de cosas. Pagaban bien, demasiado bien ahora que lo pienso, pero en aquel entonces yo solo veía los billetes y las propinas generosas. Mi jefe, un tipo callado que siempre usaba lentes oscuros incluso adentro de la oficina, me citó ese martes a las 6 de la mañana. Eso ya era raro. Normalmente las rutas empezaban a las 8, pero él me dijo que era un encargo especial, un cliente importante y que me pagarían el triple. El triple. ¿Quién dice que no a eso cuando tienes 2 hijos que alimentar y una renta que no perdona? Llegué puntual como siempre. La camioneta ya estaba lista, una Suburban negra con vidrios polarizados. De esas que ves pasar y sabes que no debes voltear a ver 2 veces. El paquete estaba en el escritorio de mi jefe, envuelto en papel, craft grueso, sellado con cinta canela por todos lados. No era grande, tal vez del tamaño de una caja de zapatos, pero estaba pesado. No mucho, pero más de lo que esperarías de unos documentos. Ahí debía haber preguntado, ahí debía haberme detenido, pero no lo hice. Mi jefe me dio la dirección escrita a mano en un papel amarillo, de esos que se usan para notas rápidas. No había nombre del destinatario, solo una calle en Zapopan, una zona residencial que yo conocía de vista, casas grandes, bardas altas, cámaras por todos lados. Me dijo que tocara el timbre, entregara el paquete a quien abriera y me fuera sin hacer preguntas, sin firmas, sin comprobantes. Eso también debió prenderme las alarmas, pero yo estaba concentrada en hacer mi trabajo, cobrar mi paga y regresar a casa antes de que mis hijos despertaran. Subí a la camioneta, puse el paquete en el asiento de al lado y arranqué. El trayecto fue tranquilo al principio, las calles todavía estaban vacías, solo algunos corredores matutinos y repartidores de pan. Pero conforme me acercaba a la dirección, el ambiente cambiaba, las casas se volvían más grandes, más cerradas, había menos gente en las calles y más camionetas estacionadas afuera de las propiedades, siempre con alguien dentro, siempre vigilando. Cuando llegué a la dirección, el corazón ya me latía más rápido. Era una casa de 2 pisos, color beige, con un portón negro de herrería que parecía sacado de una fortaleza. Toqué el timbre, nadie respondió. Toqué de nuevo, esperé. El silencio era pesado,
de esos que te hacen escuchar tu propia respiración. Entonces la puerta se abrió, no el portón, sino una puerta pequeña al lado, casi escondida entre las plantas. Salió un hombre joven, no más de 30 años, con una playera blanca impecable y una cadena de oro que brillaba incluso bajo la sombra del árbol que cubría la entrada. Me miró de arriba abajo, sin prisa, como evaluando si yo representaba algún peligro. Yo solo levanté el paquete y dije que venía de parte de la empresa. Él asintió, extendió la mano y lo tomó. No dijo gracias, no dijo nada, solo cerró la puerta y desapareció. Yo me quedé ahí parada unos segundos, sintiendo que algo no cuadraba, pero sin saber qué. Regresé a la camioneta, arranqué y me fui. Pensé que eso era todo, pensé que podría olvidarlo, estaba equivocada. 2 semanas después, las noticias explotaron. Un operativo federal en Zapopan, decenas de elementos, helicópteros, retenes. Habían localizado a un objetivo de alto perfil, decían los reporteros con esa voz seria que usan cuando saben que están tocando fuego. No dieron nombres en los primeros reportes, pero las redes sociales ya lo sabían. Lo gritaban, lo compartían, y cuando vi la dirección en la pantalla, se me heló la sangre. Era la misma casa, la misma puerta, el mismo portón negro. ¿Alguna vez has sentido que el suelo se abre bajo tus pies? Que todo lo que creías saber sobre tu vida se desmorona en un instante. Así me sentí cuando até los cabos. El paquete que yo entregué, ese que me dijeron que eran solo documentos, llevaba un localizador, un dispositivo de rastreo satelital que las autoridades usaron para seguir los movimientos de alguien dentro de esa casa. Y ese alguien no era cualquiera. Era una pieza clave en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación. Alguien cercano a Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, el hombre más buscado de México y uno de los criminales más poderosos del continente. Yo, sin saberlo, había sido parte de una operación de inteligencia. Yo, que solo quería pagar la renta y darle de comer a mis hijos, había puesto en bandeja de plata la ubicación de un objetivo federal. Y lo peor, lo que me quitaba el sueño cada noche desde entonces, era que alguien adentro de esa casa también lo sabía. Alguien sabía que yo había llevado ese paquete. Alguien podía rastrearme, alguien podía buscarme. Dentro de un momento te voy a contar cómo descubrí quién realmente me contrató y por qué esa empresa de logística nunca existió en los registros oficiales. Pero antes necesitas entender algo. En México, el poder no siempre se ve. No viene con uniformes ni placas. A veces llega en forma de un trabajo bien pagado, de un jefe amable, de una oportunidad que parece demasiado buena para ser verdad. Y para cuando te das cuenta de lo que realmente está pasando, ya estás adentro. Ya eres parte del engranaje. Ya no puedes salir limpio. Después del operativo, dejé de ir a trabajar. Llamé diciendo que estaba enferma, que necesitaba unos días. Mi jefe no insistió. De hecho, ni siquiera sonó sorprendido. Solo me dijo que me cuidara y que avisara cuando estuviera lista para regresar. Pero yo no pensaba regresar. Algo en su tono, en la forma en que aceptó mi ausencia sin hacer preguntas, me confirmó lo que ya sospechaba. Él sabía. Él siempre supo. Pasé esas semanas encerrada en mi casa, viendo las noticias, leyendo todo lo que podía encontrar sobre el operativo. Los medios hablaban de un golpe importante de inteligencia compartida entre México y Estados Unidos, de tecnología de rastreo de última generación, pero nadie mencionaba cómo habían conseguido plantar ese localizador. Nadie hablaba de la mensajera que lo entregó sin saber qué llevaba. Nadie hablaba de mí, y eso, de alguna forma retorcida, me daba esperanza. Si nadie me mencionaba, tal vez nadie me buscaba,
Tal vez había pasado desapercibida en medio del caos, tal vez podía seguir con mi vida y fingir que nada había pasado, pero la paranoia no te deja vivir así. Cada coche que se estacionaba frente a mi casa me ponía en alerta. Cada llamada de número desconocido me aceleraba el pulso. Cada vez que salía a la calle sentía miradas que probablemente no existían, pero que mi mente convertía en amenazas reales. Una noche, como a las 11, tocaron a mi puerta. 3 golpes secos, contundentes. No era el timbre, era la puerta. El tipo de toquido que sabe que vas a abrir porque no tienes opción. Mis hijos ya estaban dormidos. Me acerqué despacio, con el celular en la mano, lista para marcar el 911, aunque sabía que probablemente no llegarían a tiempo. Pregunté quién era. Silencio. Volví a preguntar, esta vez con más firmeza, tratando de ocultar el miedo en mi voz. Entonces, escuché una voz de hombre, calmada, casi amable. Dijo mi nombre completo. Dijo que solo quería hablar, que no me pasaría nada si cooperaba. Esa palabra, cooperaba, me confirmó todo. Abrí la puerta dejando la cadena puesta. Del otro lado había 2 hombres, vestidos de civil, uno con chamarra de mezclilla y otro con una camisa a cuadros. No parecían policías, pero tampoco parecían sicarios. Tenían esa apariencia intermedia, esa que te hace dudar de todo. El de la chamarra me mostró una credencial, rápido, casi sin darme tiempo de leerla. Dijo que trabajaban para una agencia federal, que necesitaban hacerme unas preguntas sobre mi trabajo en la empresa de logística, que era rutina, nada de qué preocuparse. Mentira. Todo en su lenguaje corporal me decía que esto no era rutina. Les dije que no podía hablar en ese momento, que estaba sola con mis hijos. El de la camisa a cuadros sonrió, de esa forma que no transmite calidez, sino control. Me dijo que lo entendía, que podíamos hacerlo ahí mismo, rápido, para no tener que ir a la procuraduría. Esa amenaza velada fue suficiente. Abrí la puerta. Se sentaron en mi sala como si fuera su casa. No aceptaron agua ni café. Solo sacaron una libreta y empezaron a preguntar. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando ahí? ¿Quién me había contratado? ¿Cuántas entregas había hecho? Si reconocía algunas direcciones que me mostraban en fotos. Yo respondía con monosílabos, tratando de parecer cooperativa, pero sin dar más información de la necesaria. Entonces sacaron una foto, era la casa, el portón negro, el árbol que daba sombra. Me preguntaron si la reconocía. Dije que había hecho muchas entregas, que no recordaba cada dirección. El de la chamarra se inclinó hacia adelante. Me dijo que no me estaban acusando de nada, pero que necesitaban saber exactamente qué había entregado ese día, quién me lo dio y quién lo recibió. Le repetí lo que sabía. Un paquete sellado. Mi jefe me lo dio. Un hombre joven lo recibió. Nada más. Me preguntaron si abrí el paquete. Dije que no. Me preguntaron si sospeché algo. Dije que no. Me preguntaron si mi jefe me dio instrucciones específicas. Dije que solo me pidió entregar y regresar. Me miraron fijamente, tratando de leer si estaba mintiendo. Yo sostuve la mirada, aunque por dentro estaba temblando. Finalmente, el de la camisa cerró la libreta. Me dijo que si recordaba algo más, cualquier detalle por pequeño que pareciera, debía llamarlos de inmediato. Me dejaron una tarjeta con un número de celular escrito a mano. No había nombre, no había logo, solo el número. Se fueron sin despedirse. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sillón con la luz prendida, viendo esa tarjeta como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Por qué me buscaron a mí? ¿Por qué no arrestaron a mi jefe? ¿Por qué no clausuraron la empresa? A menos que la empresa nunca existiera realmente,
a menos que todo hubiera sido una fachada desde el principio. Decidí investigar por mi cuenta. Al día siguiente, con mis hijos en la escuela, fui a la dirección donde supuestamente estaban las oficinas de la empresa. Era un edificio corporativo en una zona comercial de Guadalajara, de esos con varios pisos y docenas de negocios adentro. Subí al tercer piso, donde se suponía que estaba la oficina. Toqué la puerta, nadie respondió. Volví a tocar, nada. Le pregunté a la recepcionista del edificio si conocía esa empresa. Me miró confundida, revisó su listado, me dijo que ese espacio llevaba meses vacío, que el último inquilino se había ido sin avisar y sin pagar la renta. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Todo había sido una operación montada. La empresa, el jefe, los encargos bien pagados. Todo diseñado para que alguien como yo, una mujer común sin antecedentes, entregara ese paquete sin levantar sospechas. Yo había sido la tapadera perfecta, la pieza descartable de un plan mucho más grande. Y ahora que el plan había funcionado, yo era un cabo suelto, un testigo incómodo, alguien que sabía demasiado sin querer saber nada. Dentro de unos minutos te voy a contar lo que descubrí sobre quién realmente estaba detrás de esa operación y por qué el mencho nunca fue capturado a pesar de que el localizador funcionó perfectamente. Pero antes necesitas entender cómo funciona el juego del poder en México. No es como en las películas. No hay buenos y malos claramente definidos. A veces los que se supone que te protegen son los mismos que te ponen en peligro. A veces la justicia es solo una palabra que suena bonito en los discursos, pero que se quiebra cuando la pisas en la vida real. Y a veces, la única forma de sobrevivir es entender que estás sola, que nadie va a venir a salvarte y que cada decisión que tomes puede ser la diferencia entre despertar mañana o convertirte en una nota más en la sección de sucesos. Empecé a investigar por mi cuenta, con cuidado, sin hacer ruido. Busqué en internet el nombre de mi jefe, el que me había dado cuando me contrató. Nada. 0 resultados. Ni redes sociales, ni registros públicos, ni menciones en ningún lado, como si nunca hubiera existido. Entonces recordé que una vez, durante una entrega, había visto su identificación oficial asomándose de su cartera. Traté de reconstruir el nombre que alcancé a leer. Busqué variaciones. Nada. Era un fantasma, un nombre falso usado por alguien que sabía moverse en las sombras sin dejar rastro. Hablé con otras mensajeras que trabajaban para la misma empresa, o al menos eso pensábamos. Les pregunté si seguían yendo a trabajar. Me dijeron que ya no, que la oficina estaba cerrada, que nadie les había avisado ni pagado la última quincena. Una de ellas, Carla, me dijo algo que me heló la sangre. Ella también había hecho entregas especiales, paquetes sellados, direcciones en zonas exclusivas, pagos en efectivo, pero nunca supo qué llevaba, nunca preguntó, y ahora, al igual que yo, vivía con miedo de que alguien tocara su puerta en medio de la noche. Le pregunté si recordaba alguna de las direcciones. Sacó su celular, revisó sus notas, me mostró 3 direcciones. Las busqué en Google Maps. Todas estaban en Zapopan, en la misma zona residencial donde yo había entregado mi paquete. Todas casas grandes, bardas altas, vigilancia evidente. ¿Coincidencia? No lo creo. Eso significaba que la operación no era solo contra un objetivo, era una red, un sistema completo de rastreo diseñado para mapear movimientos, conexiones, rutas, y nosotras, las mensajeras, éramos las mulas inconscientes que plantaban los dispositivos sin saber que estábamos alimentando una base de datos de inteligencia. Me sentí usada, traicionada. Pero también,
y esto es lo que más me avergüenza admitir, sentí cierto alivio. Si había más mensajeras, si había más entregas, entonces yo no era el único cabo suelto, era parte de una lista. Y en una lista es más difícil que te señalen específicamente, o eso quería creer. Pasaron semanas, luego meses, las noticias sobre el operativo se enfriaron. Ya no salían reportes nuevos. El Mencho seguía prófugo. Su nombre seguía apareciendo en encabezados cada tanto, pero sin avances concretos. Era como si el operativo nunca hubiera pasado, como si todo ese despliegue de fuerzas, esa tecnología de rastreo, esa inteligencia binacional se hubiera evaporado sin resultados. Eso no tenía sentido. Si el localizador funcionó, si lograron rastrear movimientos, ¿por qué no hubo capturas? ¿Por qué no hubo conferencias de prensa celebrando el golpe al crimen organizado? ¿Por qué todo quedó en silencio? Empecé a leer reportes alternativos, blogs de periodistas independientes, cuentas de Twitter que analizan el narco con información que los medios tradicionales no se atreven a publicar. Y ahí encontré una teoría que, aunque no podía comprobar, encajaba demasiado bien con lo que yo había vivido. Según estos reportes, el operativo nunca tuvo como objetivo capturar al Mencho. El objetivo era mapear, entender, documentar, saber quiénes se movían en esas casas, a qué horas, con qué frecuencia, hacia dónde iban. El localizador no estaba diseñado para llevar a un arresto inmediato. Estaba diseñado para alimentar un archivo de inteligencia que se usaría en el momento correcto, cuando las condiciones políticas, diplomáticas y estratégicas lo permitieran. En otras palabras, yo no había ayudado a capturar a nadie, había ayudado a construir un expediente. Y ese expediente seguía creciendo, alimentándose de más entregas, más localizadores, más mensajeras como yo, que seguían trabajando sin saber para quién realmente lo hacían. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas operaciones de este tipo están pasando en este momento, mientras lees esto sin que nadie se entere? ¿Cuántas personas comunes están siendo usadas como herramientas descartables en un juego que no comprenden? ¿Cuántos trabajos aparentemente normales son en realidad fachadas para operaciones de inteligencia, infiltración o rastreo? En los próximos minutos vas a entender por qué esta historia no terminó con ese operativo y por qué mi vida nunca volvió a ser la misma. Decidí alejarme de Guadalajara. No fue fácil. Tuve que sacar a mis hijos de la escuela, dejar el departamento que llevábamos años rentando, cortar lazos con amigos y familia sin poder explicarles realmente por qué. Les dije que había conseguido un trabajo mejor en otra ciudad. Sonreí, fingí emoción, pero por dentro estaba rota. Nos mudamos a Guanajuato, a una ciudad más pequeña, donde pensé que podríamos pasar desapercibidos. Conseguí trabajo en una tienda de abarrotes, algo simple, sin complicaciones, sin paquetes misteriosos ni jefes fantasmas. Los primeros meses fueron tranquilos. Casi podía convencerme de que todo había quedado atrás, casi. Hasta que un día, mientras barría la entrada de la tienda, vi una Suburban negra estacionarse frente a la cuadra. Vidrios polarizados, motor encendido. Nadie bajó, solo se quedó ahí, observando. Me metí a la tienda, cerré con seguro. Llamé a mi jefe, le dije que me sentía mal, que necesitaba irme. Salí por la puerta trasera y caminé rápido hacia mi casa, sin voltear atrás, sintiendo que cada paso podía ser el último. Cuando llegué, la camioneta ya no estaba. Tal vez nunca me estaba siguiendo. Tal vez era solo mi paranoia. Tal vez estaba viendo amenazas donde no las había. Pero en mi cabeza, la lógica no importaba. El miedo ya estaba instalado. Y el miedo no se va con razonamientos, se queda, se alimenta, crece.
Esa noche, mientras mis hijos dormían, saqué la tarjeta que me habían dejado los supuestos agentes federales. La miré durante horas. ¿Debía llamar? ¿Debía contarles todo lo que había investigado? ¿Debía pedirles protección? ¿O eso solo confirmaría que yo sabía demasiado y me convertiría en un blanco más claro? Finalmente marqué. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestaran. Una voz de hombre, diferente a la de los que me visitaron. Me preguntó quién hablaba. Le dije mi nombre. Hubo un silencio largo. Luego me preguntó qué necesitaba. Le dije que estaba asustada, que creía que alguien me estaba siguiendo, que necesitaba saber si estaba en peligro. La voz del otro lado suspiró. Me dijo que era normal sentir paranoia después de estar involucrada en una operación de este tipo, pero que si no había hecho nada ilegal, no tenía nada de qué preocuparse. Le pregunté si me podían ofrecer algún tipo de protección. Me dijo que eso solo se otorgaba a testigos protegidos en casos criminales activos. Yo no era testigo de nada. Yo solo había entregado un paquete. Colgué. Me quedé sentada en la oscuridad, sosteniendo el teléfono, sintiendo que el mundo entero me había usado y luego me había desechado como basura. Y aquí es donde la historia da un giro que nunca esperé, porque resulta que yo no era la única que había llamado a ese número. Resulta que había otras mensajeras, otros choferes, otras personas como yo que habían sido usadas y luego abandonadas. Y resulta que algunas de esas personas habían empezado a organizarse, a compartir información, a tratar de entender qué nos había pasado. Me contactaron a través de un grupo de WhatsApp. Alguien había conseguido mi número, no sé cómo. Al principio desconfié, pensé que era una trampa. Pero cuando empecé a leer los mensajes, reconocí las historias. Eran iguales a la mía, mismas instrucciones, mismos paquetes, mismas direcciones, mismas visitas nocturnas de supuestos agentes. Éramos como 20 personas en ese grupo, algunos de Jalisco, otros de Sinaloa, otros de Michoacán. Todos habíamos trabajado para empresas fantasma. Todos habíamos entregado paquetes sin saber qué llevaban. Todos vivíamos ahora con miedo. Una de las personas del grupo, un chofer que había trabajado en Culiacán, compartió documentos que había conseguido a través de un contacto en un juzgado. Eran órdenes de cateo relacionadas con operativos federales, y en esas órdenes se mencionaba el uso de dispositivos de rastreo GPS introducidos a través de servicios de mensajería contratados específicamente para esas operaciones. Ahí estaba, negro sobre blanco, la confirmación de que no estábamos locos, de que todo había sido planeado, de que nosotros habíamos sido parte de una estrategia federal sin nuestro consentimiento. Alguien en el grupo propuso que debíamos hacer público lo que nos había pasado, que debíamos contactar a periodistas, organizaciones de derechos humanos, abogados. Otros dijeron que eso solo nos pondría en más peligro, que si hablábamos, tanto las autoridades como el crimen organizado tendrían razones para silenciarnos. El debate duró semanas. Algunos se salieron del grupo, otros se quedaron pero dejaron de participar. Al final, solo quedamos 5 personas dispuestas a dar el siguiente paso. Contactamos a un periodista de investigación conocido por cubrir temas de crimen organizado y corrupción. Le contamos nuestra historia. Nos pidió pruebas. Le mostramos lo poco que teníamos, contratos falsos, direcciones, fotos de las oficinas vacías, los documentos del juzgado. No era mucho, pero era suficiente para confirmar que algo turbio había pasado. El periodista nos dijo que publicaría la historia, pero que no podía garantizar nuestra seguridad, que una vez que saliera a la luz,
Cualquiera podría identificarnos. Nos preguntó si estábamos seguros. Yo no estaba segura de nada, pero estaba cansada de vivir con miedo. Estaba cansada de ser invisible, de ser descartable. Así que dije que sí, y esperé a que el mundo se enterara de lo que nos habían hecho. La historia salió publicada un martes por la mañana. El titular decía algo así como: mensajeros involuntarios, civiles usados como mulas tecnológicas en operaciones federales contra el narco. El artículo era detallado. Incluía testimonios anónimos, documentos, análisis de expertos en seguridad. Tuvo repercusión inmediata. Lo compartieron en redes sociales. Salió en algunos noticieros locales. Hubo debates en programas de radio. Durante unos días sentí que finalmente alguien nos estaba escuchando, que nuestra historia importaba. Pero entonces llegaron las amenazas. Mensajes privados en redes sociales, llamadas de números ocultos. Algunos decían que éramos traidores, que habíamos ayudado al gobierno a perseguir gente inocente. Otros decían que éramos mentirosos, que buscábamos atención. Algunos simplemente decían que nos cuidáramos, que hablar de más en México siempre tiene consecuencias. Bloqueé números, cerré cuentas de redes sociales. Me volví a mudar, esta vez a un estado completamente diferente. Mis hijos empezaron a preguntarme por qué nos movíamos tanto. Ya no pude seguir mintiéndoles. Les dije la verdad, adaptada a su edad, pero la verdad al fin. Les dije que mamá había cometido un error sin querer y que ahora estábamos tratando de estar seguros. Mi hijo mayor, que ya tenía 12 años, me preguntó si éramos los malos. Esa pregunta me rompió. Le dije que no, que los malos eran los que usan a la gente como fichas y luego las descartan, que nosotros solo éramos sobrevivientes tratando de encontrar un lugar donde pudiéramos respirar sin miedo. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto vale tu tranquilidad? ¿Cuánto estarías dispuesto a sacrificar para recuperar esa sensación de seguridad que dabas por sentada antes de que todo se complicara? En los próximos minutos voy a contarte qué pasó después de que la historia se publicó y por qué el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier amenaza directa. Porque resulta que cuando tocas ciertos temas en México, no siempre te responden con violencia. A veces te responden con indiferencia, con olvido institucional, con el mensaje implícito de que no importas lo suficiente como para ser eliminada, pero tampoco importas lo suficiente como para ser protegida. Y esa es una forma de violencia también, la violencia del abandono. Pasaron meses y no hubo seguimiento oficial a la historia, ninguna investigación interna, ningún funcionario pidiendo disculpas, ninguna reforma a los protocolos de operaciones encubiertas, nada. El artículo quedó ahí, flotando en internet, siendo compartido de vez en cuando por activistas y académicos, pero sin consecuencias reales. Nosotros, las personas que habíamos dado la cara, seguimos con nuestras vidas rotas, mudándonos, cambiando de número, inventando nuevas historias para explicar por qué no teníamos pasado verificable. Algunos del grupo original desaparecieron, literalmente. Dejaron de contestar mensajes, cerraron sus redes. Nunca supimos si decidieron empezar de cero en otro lado o si algo peor les pasó. Preferimos no investigar, preferimos no saber. Yo conseguí trabajo en una fábrica de ropa en un pueblo pequeño donde nadie hacía preguntas. Mis hijos se adaptaron a la nueva escuela. Poco a poco, la vida empezó a parecerse a algo normal. Pero la normalidad, descubrí, nunca vuelve a ser la misma después de haber vivido algo así. Siempre queda una grieta, un espacio donde antes había confianza y ahora solo hay vigilancia constante.
Cada persona nueva que conozco es una amenaza potencial. Cada pregunta sobre mi pasado es un interrogatorio. Cada coincidencia es una conspiración. Vivo en un estado de alerta perpetua que ya se volvió mi nueva normalidad. Y lo más triste es que sé que no soy la única, que hay miles, tal vez millones de personas en este país que viven igual, que fueron tocadas por la violencia, por la corrupción, por el abuso de poder, y que ahora cargan con esa herida invisible que nadie más puede ver, pero que define cada decisión que toman. Hace poco, mi hijo mayor me preguntó si algún día podríamos volver a Guadalajara. Le dije que no lo sabía. Me preguntó si extrañaba nuestra casa, nuestros amigos, nuestra vida de antes. Le dije que sí. Me preguntó si valió la pena hablar, hacer pública nuestra historia. Me quedé callada. Porque la verdad es que no sé si valió la pena, no sé si cambió algo, no sé si alguien aprendió algo, no sé si otras personas están siendo usadas en este momento de la misma forma en que yo fui usada. No sé nada, solo sé que sobreviví y que eso en México ya es bastante, pero hay algo más que necesitas saber, algo que no incluí en el artículo del periodista porque no tenía forma de comprobarlo, pero que sé que es verdad porque lo viví. Una noche, como 6 meses después de que la historia se publicara, estaba sola en mi casa. Mis hijos estaban en casa de mi hermana. Yo había quedado de alcanzarlos al día siguiente. Eran como las 11 de la noche cuando escuché que un coche se estacionaba afuera. No le di importancia al principio, pero luego escuché pasos acercándose a mi puerta. Pasos lentos, calculados. Se detuvieron frente a mi puerta. No tocaron, solo esperaron. Yo también esperé, conteniendo la respiración con el celular en la mano. Pasaron tal vez 2 minutos que se sintieron como horas. Entonces escuché una voz. Era la misma voz del teléfono, la del supuesto agente federal. Me dijo mi nombre, me dijo que sabía que estaba ahí, me dijo que solo quería que supiera algo. Hizo una pausa, luego dijo: nadie te va a tocar. Pero entiende que esto ya no es asunto tuyo. Ya hiciste tu parte, ahora déjalo ir. Los pasos se alejaron, el coche arrancó. Me quedé paralizada durante horas, hasta que amaneció y pude salir de mi casa. Esa fue la confirmación final. No importaba cuánto hablara, cuánto denunciara, cuánto tratara de entender. Yo ya había cumplido mi función en el sistema. Ahora solo tenía que desaparecer silenciosamente. Y eso es lo que se ha intentado hacer desde entonces. Pero contar esta historia, aquí, ahora, es mi forma de decir que no voy a desaparecer del todo, que mi voz, aunque pequeña, aunque asustada, todavía existe, que lo que me pasó no puede quedar solo en el olvido, porque si a mí me pasó, le puede pasar a cualquiera, a tu hermana, a tu primo, a tu vecino, a ti. Vivimos en un país donde el poder se mueve en las sombras, donde las operaciones se disfrazan de trabajos legítimos, donde las personas comunes somos material descartable en juegos que no comprendemos. Y mientras sigamos aceptando eso como normal, mientras sigamos creyendo que estas cosas solo les pasan a otros, seguiremos siendo vulnerables. Así que te voy a pedir algo. Si esta historia te hizo sentir algo, si te hizo cuestionar, aunque sea un poco la versión oficial de las cosas, compártela. No dejes que se pierda en el ruido. No dejes que otra persona viva lo que yo viví, sin al menos tener la advertencia de que estas cosas pasan, que son reales, que no son teorías de conspiración ni exageraciones. Son operaciones documentadas que usan civiles como herramientas sin su consentimiento. Y eso debería indignar a cualquiera que crea en la dignidad humana. Suscríbete a este canal
si quieres seguir escuchando historias que no salen en las noticias oficiales, las que se cuentan en voz baja, pero que definen la realidad de millones de personas en México y América Latina. Dale like si crees que estas historias merecen ser contadas. Comenta qué parte de esta historia te impactó más, qué preguntas te quedaron, qué otras historias quieres que investigue. Activa la campanita para no perderte los próximos videos, donde seguiremos destapando las verdades incómodas que otros prefieren mantener enterradas, porque al final, esto no se trata solo de mí, se trata de entender cómo funciona el poder cuando nadie lo está vigilando. Se trata de saber que detrás de cada operativo hay personas reales con familias reales, con miedos reales, y que esas personas merecen algo mejor que ser usadas y descartadas. Yo no sé qué pasó con el localizador que entregué. No sé si sirvió para capturar a alguien eventualmente o si sigue ahí archivado en alguna base de datos esperando el momento correcto. No sé si el hombre joven que recibió el paquete sigue vivo o si descubrieron que había sido rastreado y lo eliminaron. No sé si mi jefe fantasma era realmente un agente encubierto o un intermediario contratado para mantener distancia entre las autoridades y las operaciones sucias. No sé muchas cosas, pero sé esto: en México, la justicia no es un derecho, es un privilegio, y ese privilegio casi nunca llega a las personas como yo. Llegamos hasta aquí porque creo que ya te conté todo lo que puedo contar sin ponerme en más riesgo del que ya estoy. Pero quiero dejarte con una última reflexión. Cada vez que veas una noticia sobre un operativo exitoso, sobre un capo capturado, sobre un golpe al crimen organizado, pregúntate qué no te están contando. Pregúntate cuántas personas como yo estuvieron involucradas sin saberlo. Pregúntate cuántas vidas fueron alteradas para siempre en nombre de esa operación. Pregúntate si el fin realmente justifica los medios, cuando los medios incluyen usar a civiles inocentes como escudos, como mulas, como carnada. Y si tu respuesta es no, entonces haz algo al respecto. No tienes que ser activista ni periodista. Solo tienes que negarte a normalizar el abuso, a aceptar que así son las cosas, a creer que no hay nada que hacer. Porque si todos hacemos un poco, si todos cuestionamos un poco, tal vez, solo tal vez, podamos construir un país donde estas historias dejen de repetirse. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por no olvidarme, y si conoces a alguien que haya pasado por algo similar, comparte este video con esa persona, que sepa que no está sola, que su historia importa, que hay otros como nosotros que seguimos respirando, seguimos resistiendo, seguimos contando la verdad, aunque duela. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y nunca confíes ciegamente en un trabajo que paga demasiado bien por hacer demasiado poco. Porque en México, cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente esconde algo que te puede cambiar la vida para siempre, y no siempre para bien.